Seguimos en Informe Extra analizando las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ahora nos acompaña Daniel Raisbeck, doctor en Historia y analista político del Cato Institute. Daniel, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un placer poder hablar con ustedes esta noche. Bueno, en los últimos años la figura política de Donald Trump se ha vuelto hegemónica al interior del Partido Republicano, mientras que en el caso del Partido Demócrata ahora tenemos un liderazgo de los sectores más izquierdistas. En este caso, Kamala Harris. ¿Podrías señalarnos cómo se ha manifestado esta realidad en la actual campaña presidencial? Pues me parece que el expresidente Trump ha resaltado cada vez que ha tenido la oportunidad que Kamala Harris sí viene del ala izquierda del Partido Demócrata. Y en ese sentido, pues más allá de quién la pone en esa categoría o quién la tilda de izquierdista o no, me parece importante ver las propuestas. Y la campaña de Harris tiene unas propuestas bien radicales de izquierda que de hecho son algo completamente inédito. Por ejemplo, la propuesta de ponerle un impuesto a las ganancias no realizadas. Entonces, por ejemplo, uno tiene un activo, una acción, por ejemplo, en la bolsa, y ha subido, pero uno no la ha vendido y sin embargo le quieren cobrar un impuesto sobre esa ganancia, que es algo que, en mi opinión, casi que destruiría todo el sistema financiero de Estados Unidos. Y eso es una propuesta oficial de la campaña de Kamala Harris, que realmente es algo que no se había visto antes. Entonces es un ejemplo de qué tan a la izquierda realmente ha sido esta candidatura de Kamala Harris. Solo en el tema económico, ¿no? ¿Podrías dar más ejemplos de propuestas que harían peligrar la economía de Estados Unidos? Pues me parece que esa es una fundamental. También, por supuesto, pues Kamala Harris viene con una agenda mucho más de subir los impuestos a las corporaciones. Algo que me parece también sumamente peligroso es el impuesto al patrimonio, impuesto a la riqueza que quiere imponer sobre, sí, personas muy ricas en Estados Unidos, digamos 1000 millonarios o mal llamados, hay veces billonarios, pero eso es algo tremendamente peligroso porque eso no ha funcionado en ningún país del mundo donde se imponen impuestos al patrimonio. De hecho, empieza a caer el recaudo o no funciona en cuanto a recaudar más porque la gente que tiene la habilidad simplemente se cambia de jurisdicción. Es algo que ha fracasado en numerosos países europeos, en América Latina también ha fracasado. Y es otra propuesta pésima económica que viene del Partido Demócrata en esta edición. Entonces, realmente son varias las propuestas muy estatistas en lo económico de izquierda que ha venido de Kamala Harris en esta campaña. Ahora, si bien ella representa, digamos, una alternativa que sería mucho más perjudicial en materia económica, por otra parte, Donald Trump no es un candidato que necesariamente sea liberal. Él cree en los aranceles, en la guerra económica. Entonces, desde una perspectiva liberal, ¿cómo se puede sustentar, pues, digamos, la candidatura de Donald Trump frente a la de Kamala Harris? ¿Simplemente por el hecho de que ella es peor o hay más argumentos? Claro. Bueno, no, yo diría la campaña de Trump y Trump como tal también es muy iliberal o antiliberal en lo económico, sobre todo por el tema de los aranceles y por esta visión que tiene Trump del comercio, que es mercantilista en el sentido de que él piensa que en el comercio siempre gana un lado y pierde el otro lado, mientras que en realidad en el comercio, el punto del comercio es que ambas partes de una transacción se benefician mutuamente, pero él tiene la idea de que si Estados Unidos tiene un déficit comercial con cualquier país, entonces ese otro país le está robando a Estados Unidos y ese realmente no es el caso. Sin embargo, pero si uno va más allá del tema de los aranceles, Trump lo que sí hizo durante su primer mandato fue reducir los impuestos, lo cual no se vio acompañado de una reducción del gasto, que es lo que se debería hacer, pero sí hubo la reducción de impuestos y también hubo varias medidas para desregular la economía, que es algo muy positivo, y esta vez también tiene esa retórica y ese plan, y de hecho el gran empresario Elon Musk supuestamente va a estar a cargo de un despacho, un departamento para desregular lo más que se pueda la economía estadounidense, y eso es algo que en realidad a mí personalmente me parece muy positivo. Ahora, por otra parte, el Partido Demócrata de hoy representa las llamadas agendas woke, ¿no? El feminismo radical, las cuotas, el lenguaje inclusivo, las reivindicaciones de los activistas de las minorías LGTB, los grupos identitarios.
¿Cómo se verían beneficiadas estas agendas en caso de un triunfo electoral de los demócratas hoy día? Pues yo estoy de acuerdo que esa es una agenda que realmente se tomó al Partido Demócrata y inclusive dentro del Partido Demócrata, si uno mira sectores un poco más, se pueden llamar de centro, el mismo Barack Obama en los últimos años ha criticado esa agenda entre comillas woke. Entonces, de hecho, desde la misma presidencia de Obama se ha avanzado o degenerado, depende cómo uno lo mire, más y más en esta política identitaria y el Partido Demócrata está completamente sumido en esta ideología. Entonces, claramente, digamos, en esos términos culturales, creo que hoy en día los estadounidenses tienen una opción muy clara entre un partido demócrata que representa esta manera de ver el mundo, la victimización al máximo de toda minoría, de toda persona, una nueva jerarquía en el cual entre más victimizada puede ser una persona mejor, y por otro lado, digamos, una agenda más tradicional y atada a la idea de que hay una igualdad ante la ley, respetando las diferencias, pero partiendo de una igualdad que no toma en cuenta temas de raza, género y demás, como ha sido esta obsesión que se ha visto en la izquierda y extrema izquierda en Estados Unidos y a través del mundo desarrollado ciertamente, pero inclusive también, por supuesto, en América Latina. Ahora, esos elementos son esenciales, ¿no? La igualdad ante la ley es un elemento esencial pues, del liberalismo, del Estado democrático, del Estado liberal que representa Estados Unidos y que de alguna manera Donald Trump buscaría preservar ante agendas que harían peligrar todo esto. Ahora, esta agenda woke que habla pues, de las interseccionalidades y los distintos tipos de discriminación, a pesar de que ellos reivindican todo esto, de acuerdo con varias encuestas, se están viendo que sectores que tradicionalmente votan por los demócratas estarían empezando a inclinarse a votar por Donald Trump, por los republicanos en estas elecciones. ¿Cómo podrías explicar esto? Es una muy buena pregunta y yo traería el ejemplo de los latinos en Estados Unidos, inmigrantes de primera generación de México, por ejemplo, o de Centroamérica. Creo que viniendo de un ambiente más tradicional, de pronto con mucho más influencia del catolicismo, esas personas puede que se identifiquen con los demócratas en términos, digamos, más económicos, de repartición de riqueza y demás, pero creo que no se identifican en lo más mínimo con esta agenda que mencionas de fluidez de género y de victimización extrema, y por eso creo que también no lo he visto pues porque estamos en medio de las elecciones, pero según algunos reportes que he oído, reportajes, sí está subiendo el voto latino a favor de Trump. Entonces yo diría que esa es tal vez una razón por la cual eso está sucediendo en ese momento. Daniel, ¿y qué tanto peso tiene el tema del aborto en estas elecciones? Pues, de nuevo, es una muy buena pregunta y ciertamente los demócratas y la campaña de Kamala Harris y la misma Kamala Harris han tratado de lograr que esta elección sea una especie de referendo exclusivamente sobre el aborto, pues porque es un tema, si bien es importante, y creo que a los republicanos en la última elección, en la elección al Congreso, les costó la mayoría el haber estado identificados pues con una política prohibicionista frente al aborto. Entonces creo que Kamala Harris ha tratado de presentarse como la defensora de la posición pro aborto y presentarlo como presentar la candidatura de Trump como un verdadero peligro para lo que ella llamaría la libertad de las mujeres para escoger. La pregunta es si eso es algo tan determinante que va a cambiar toda la elección o si esos temas de la economía que hemos mencionado o inclusive esos temas de sociales y agendas de extrema izquierda culturales son más importantes para mucha más gente. Ahora, con respecto a la política energética, actualmente hay un aumento de las exportaciones o de la producción de petróleo en Estados Unidos. ¿En qué se distinguen las propuestas de la campaña de Trump y de Kamala Harris con respecto a este tema? Pues a mí me parece que Kamala Harris, como hace parte de la presidencia actual con Biden, como vicepresidente de Biden, pues en últimas lo que está haciendo es representando esa postura que ha sido, digamos, si bien no muy extremista, sí ha tratado de
poner obstáculos frente a la producción de petróleo, por ejemplo, no permitiendo exploración en ciertas áreas controladas por el Estado, mientras que Trump y la campaña de Trump es mucho más amigo de el fracking, por ejemplo, y de la industria energética en general, sobre todo en términos de la industria de hidrocarburos más tradicional. Entonces, me parece que eso es otro factor, inclusive fue un factor importante para que Trump se hiciera elegir en el 2016 en algunos estados donde el fracking es importante, que también resultan ser estados, los llamados swing states, que no son ni republicanos ni demócratas tradicionalmente, sino que varían según la elección. Y eso es algo que por lo menos en el 2016, pienso yo, le ayudó a Trump a ganar la elección y puede que en este caso también le ayude. Ahora, uno de los mayores pasivos que tiene la candidatura de Kamala Harris es el tema del fracaso del gobierno de Joe Biden, al que ella pertenece, con respecto al tema de la inmigración ilegal, ¿no? Se dice que han atravesado la frontera de manera ilegal entre alrededor de 3 millones, otros dicen que 6 millones, ¿no? Y ante esto, Donald Trump ha señalado que de ganar aplicaría la ley 1798, ley de extranjería y sedición, para expulsar a inmigrantes indocumentados. ¿Qué tan eficiente sería la aplicación de esta norma? Pues es una excelente pregunta. La verdad, es muy difícil saber qué tan fácil, si lo llegan a hacer, qué tan fácil sea no solo expulsarlos, sino encontrarlos en primer lugar. Entonces, me parece que tal vez la campaña de Trump es una propuesta exitosa para realmente lograr que su base salga a votar por su candidatura, pero no sé qué tan fácil sea ejecutarla si es que gana hoy y regresa a la Casa Blanca. Ahora, ¿y qué alternativa representa Kamala Harris con respecto a esta problemática si es que ella no puede distinguirse tanto del gobierno al que ella pertenece? Sin duda, pues sobre todo en el tema inmigración, creo que la gente entiende bastante bien que Kamala Harris representa una política de continuidad de lo que se ha visto en los últimos 4 años, que como mencionas, sí ha habido un incremento bastante dramático de la inmigración ilegal. Entonces, dependiendo de donde uno esté, donde uno se sitúe en el debate de inmigración, pues si quiere más de lo mismo van a elegir a Harris, y si quieren cambiar, como mucha gente quiere cambiar, seguramente van a elegir a Trump. Ahora, en el plano de política exterior de la administración Biden-Harris, sectores importantes del Partido Demócrata cuestionan a este gobierno por su apoyo al Estado de Israel en la guerra en la Franja de Gaza, y esto puede afectar a Kamala Harris en cuanto a la votación o la victoria en uno de los estados pendulares, que es Michigan, que es el estado que tiene mayor población de árabes estadounidenses. ¿Cómo crees que esto puede influir en estas elecciones? Pues es otro factor importante y claro, es un cisne negro tal vez. Hace 1 año o 6 meses, cuando se estaba hablando de la campaña, pues no era un factor porque aún no había estallado la guerra al nivel en la que está hoy en día. Obviamente desde octubre del año pasado Israel está en guerra con Hamas y Hezbollah, pero sí, es algo que también se ha convertido un factor en este estado determinante que es Michigan. Y la verdad, no se sabe si la campaña de Harris pudo responder de una manera adecuada. Se verá en los resultados y cómo esa población en particular termina afectándolo, y lo cual es algo que hubiera sido difícil predecir si en efecto sucede, que esta población en particular de musulmanes pueda contribuir a la victoria de Trump. Realmente es algo que creo que no mucha gente se hubiera esperado. Nos ha acompañado Daniel Reisbeck, historiador y analista político del Cato Institute. Daniel, ha sido un gusto. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, yo aquí me despido y vamos ahora a una pausa y regresamos con Araceli Pinto para continuar analizando las elecciones en Estados Unidos.